Nuevamente estamos dialogando con el doctor David Landol acerca de distintos temas, consultas que nos llega a través de los televidentes y la gente que nos sigue a través de la radio. Y uno de esos temas que prometíamos la semana pasada es la ley de alquileres. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Marisa, ¿qué tal? Bueno, una de las consultas que la gente más está haciendo en estos tiempos es la nueva ley de alquileres. ¿Desde cuándo rige y cuándo entró en vigencia la ley 27551? Sí, la nueva ley cambió muchas cosas, especialmente para los locatarios. Le ha dado un gran beneficio, los ayuda demasiado, no así a los locadores, en los cuales, bueno, sería una opinión personal, me parece que se los complica un poco, tanto como para el ajuste de los precios, como para otros ámbitos que vamos ahora a pasar a desarrollar. La nueva ley de alquileres empieza a regir desde el 1 de julio del año pasado, se dio en pandemia. Es una ley en la cual le da un beneficio extremo, digamos, a los locatarios, no demasiados, pero en el tema de los precios, de los alquileres y eso, lo ayuda mucho, ya que había locaciones en las cuales se disparaban los precios de los inmuebles, en cual esto lo va a regular el Estado, anualmente se va cambiando los precios, no va a haber no se regula como había locadores que a veces decían, bueno, cada 6 meses se actualizaba el precio, otros lo actualizaban en otra cantidad de meses. Este es anualmente, en todo es así, es la ley de alquileres para uso de vivienda o en comercio, salvo excepciones establecidas en el artículo que establece la ley de 1199, que bueno, son excepciones para los comercios. Después, bueno, lo que es esta ley que empezó a regir, hay que distinguir bien quiénes son los locadores y los locatarios para entenderlo bien. Los locadores son los que dan el inmueble a cambio de un precio para que lo use y lo goce el locatario. Para entender bien los conceptos, así se divide. Eso en lo que son locaciones urbanas, lo que es distinto a cuando hablamos de arrendamiento. Generalmente a veces muchos mezclan arrendamiento con locaciones, que no es exactamente lo mismo, porque los arrendamientos es para inmuebles rurales, para uso de la producción agrícola, apícola, para todo lo que es relativo al campo. Nosotros los abogados hacemos cualquier tipo de contrato, cualquier cosa. Si alguien quiere realizar un contrato para vivienda, un contrato para comercio, un contrato para rural, para el campo, se contactan, que al final de la edición vamos a dar el número de teléfono y nos consultan qué tipo de contrato podemos hacer para cada caso especial y no hay ningún inconveniente que lo realizamos. Pero hay que llevar en cuenta estos cambios que han establecido la nueva ley. Uno de los cambios más importantes que ha dado a favor el gobierno a los locatarios es el tiempo del plazo para usar y gozar de una vivienda. Por ejemplo, antes era hasta 2 años y había que volver a hacer otro contrato. En cambio ahora es 3 años, el plazo mínimo legal, salvo que se establezca un plazo mayor expresamente en el contrato. No hay ningún problema que sean 4 o 5 años, pero el mínimo tiene que ser 3. Por ejemplo, si pasa el caso de que se hace un contrato por 2 años, como se hacía antes de esta nueva ley, se va a entender que es por 3 años. O sea, el locador no te va a poder sacar de la vivienda si vos pagás formalmente en tiempo y forma el alquiler. Va a tener que respetar el plazo mínimo legal de 3 años, por más que lo haya hecho de 2 años, como se venía haciendo antes de esta publicación de ley. Como locador, ¿se contempla una inmobiliaria o un particular? ¿Es lo mismo? Claro, la inmobiliaria es un intermediario entre el locador y el locatario. Es lo mismo. Si la inmobiliaria hace un contrato... La inmobiliaria generalmente no respetan bien lo que es estas leyes, pero ponele que haya un caso de que la inmobiliaria haga un contrato por 2 años, no, es por 3. Y los contratos que venían teniendo vigencia con anterioridad a esta publicación de ley, sí se cumple hasta los 2 años, no modifica la fecha de vigencia del contrato.
Si un contrato que se hizo en enero del año pasado, por 2 años, se termina a los 2 años, no a los 3 años. Pero si un contrato que se hizo después del 1 de julio del año pasado, sí tiene que respetar los 3 años. Y con otras variedades que la FIP también tiene una intervención, tiene más presencia en estos contratos a lo que tenía antes, con sellados y otras reposiciones. ¿Cuáles son las partes del contrato de locación y de arrendamiento? ¿Cómo? ¿Cuáles son las partes del contrato de locación? No, las partes, bueno, es lo que más o menos lo que venía explicando. Claro, y para arrendamiento, las partes son locador y locatario. Eso en un contrato de comercio o un contrato de locación urbana. Y arrendador y arrendatario es cuando se habla de arrendamientos rurales generalmente. Y hay un montón de tipos de arrendamientos, no es solamente el que uno conoce, sino que hay casos específicos para cada tipo de contrato en el campo. Por ejemplo, para cosechas uno específico, para cría de ganado se puede utilizar otro, para una casa de forma rural, bueno, generalmente es lo mismo que lo de las locaciones. Pero las partes siempre son dos. Las partes son 2 partes, pero puede haber muchas personas en esas 2 partes que uno le dice. Puede haber locadores en general y locatarios. Puede haber 2 personas locadores, por ejemplo, 2 cónyuges deciden dar en locación un inmueble a dos personas que quieren alquilar, qué sé yo, estudiantes de una facultad. O se me ocurre pensar un campo... No necesariamente es una persona y una persona. Claro, se me ocurre pensar un campo que ya fue fraccionado entre herederos, hermanos, por ejemplo, alquilados a una misma persona. Claro, arrendadores con un arrendatario. Claro. Sería así. No hay ningún inconveniente que haya pluralidad en cada parte. Bien. ¿Quién tiene que hacer el contrato de alquiler? El contrato de alquiler lo puede hacer cualquier persona que tenga los conocimientos de la ley. El problema es que a veces haciéndolo un particular puede desconocer ciertos artículos o ciertas cosas que no corresponden para esa ley en específico, para ese contrato en específico, o puede cometer algún acto como por así decirlo, ilegal, digamos, un contrato que no tenga la validez necesaria en ciertos artículos que se establecen en cada apartado del contrato. Por ejemplo, de lo que veníamos hablando, una persona quizás que no conozca muy bien el derecho podría establecer un contrato de locación por 2 años y hoy la vigencia es de 3 años. Entonces no va a pasar nada con el contrato, no va a tener problema de vigencia del contrato, va a ser totalmente legal. Lo que pasa es que se va a respetar la vigencia mínima de 3 años y no es lo que puso la persona que lo hizo de 2 años. Y así con otras cosas, si establece un precio que se va a actualizar cada 3 meses o cada 6 meses, no va a ser válido porque la ley establece que va a ser anual y por los sistemas que estableció el gobierno en la ley. Aparte de esto, por eso es muy importante que lo haga un abogado, generalmente el contrato, que va a saber hacerlo correctamente y no va a cometer ningún error, porque después puede haber problemas para hacer valer un desalojo. Claro. Aparte de estos puntos que usted está dando, ¿hay otros a tener en cuenta ante la firma de un trámite? Generalmente los contratos son firmados de forma presencial, no tienen problema. El tema es que después, para hacerlos valer judicialmente, si alguna de las partes puede llegar a desconocer la firma, podría tener que haber algún perito caligráfico para que establezca cuál es la firma. Pero si hay alguna duda con ese tema, lo que se puede hacer es que un escribano certifique las firmas del contrato. ¿Qué se necesita para un contrato de alquiler? Para un contrato de alquiler se necesita que las 2 partes firmen el mismo contrato, generalmente en presencia de los 2, sino que haya un escribano que certifique la firma, como para que los 2... porque ha pasado que ha venido una persona que dice este contrato lo hice con tal otra persona y después el otro ni sabía que lo firmó su esposa, alguien, y no tenía ni idea. Entonces, en presencia, sino con un escribano que certifique la firma. Después tenés que presentar acompañar fotocopia de DNI, la escritura, el contrato con copias por cada parte que haya, y eso hay que sellarlo también con AFIP, que es las nuevas disposiciones que establece que todos los contratos tienen que ser presentados ante AFIP.
¿Y económicamente sellado. qué se necesita? Económicamente varía, depende del contrato, porque los sellados van variando acorde al valor del contrato que se cobra mensualmente en todo ese año. Va variando, no es lo mismo un contrato sellado para turismo, de inmueble alquilado para turismo, que para una vivienda en los 3 años. Va variando, no hay un monto exacto que uno te pueda decir. ¿Se necesitan garantes? Sí, generalmente sí, se puede hacer sin garante, pero no se recomienda para nada, porque no tenés ningún aval de que, primero, que la persona cumpla, que pague todos los meses, y tampoco de que la persona se vaya cuando se finalice el contrato. Entonces, la garantía es eso, te asegura que vos por lo menos si no te paga los meses que corresponde o hay algún servicio impago por más que haya cumplido mensualmente, puedes hacer valer esa garantía para cubrir esas deudas o la falta de pago de los alquileres, o ejecutar la garantía en el caso que haya un desalojo también. Doctor, vamos a continuar con este tema la próxima semana si le parece, pero antes vamos a dejar un contacto para toda duda que la gente pueda tener o trámite a iniciar. Bien, por cualquier trámite que sea jubilación, matrimonio, todo lo que hemos hablado en toda esta semana, se contactan por teléfono al celular, WhatsApp solamente, 03404-438-841. Para realizar contratos también no hay ningún problema, se comunican conmigo, es muy fácil y después lo acordamos por una cita por WhatsApp. Bien. Doctor, ¿continuamos la próxima semana? Hasta luego. Buen fin de semana, ¿eh? Igualmente.